Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la comunicación, de cómo hacer nuestra comunicación más efectiva. Muchos me habéis escrito emails contándome que teníais la sensación de que cuando hablabais con los demás no os comunicabais de manera efectiva, que no os entendían, que os malinterpretaban, que os malentendían, en fin. Entonces he estado pensando cómo englobar todo eso en un vídeo y allá va. Antes que nada, como disclaimer y como digo siempre, soy consciente de que esto también le ocurre a personas que no tienen altas capacidades. Soy consciente de que muchas de las cosas que digo pueden ser utilizadas por todo el mundo y como siempre os digo, si llegáis a este vídeo, este es un canal dedicado a las personas con altas capacidades, pero si no las tenéis y os sirve el vídeo, fantástico, porque aquí no pedimos carné en la puerta de entrada. Entonces, a cualquiera que le sirva cualquier cosa de las que digo, que las utilice. Y como siempre digo, si vais a utilizar cosas que yo cuento, que algunas son obvias, pero muchas veces no son tan obvias, os agradecería que lo compartierais o que le dierais crédito al canal, porque es evidente que hay muchas cosas que obvio que están estudiadas y que están escritas en muchas partes, pero si os gusta el modo en el que las comunico, en el que las digo o en el que las reflexiono, pues eso, os agradecería el like, la suscripción y que lo compartáis. Pues nada, a ello. La comunicación muchas veces, cuando no nos comunicamos bien con los demás y muchas personas que tenemos altas capacidades y muchas veces personas con altas sensibilidades, no nos comunicamos bien porque antes de proceder a la comunicación hemos hecho un montón de procesos mentales. Hemos ensayado nuestra conversación, hemos pensado lo que iba a decir el otro, lo que queríamos decir, por qué lo queremos decir, lo que pasó antes. Todo eso mentalmente por dentro, sin oírnos en voz alta, da lugar en muchos casos a muchas distorsiones, a muchos sesgos, a muchas interpretaciones que son erróneas y sobre todo a que nos imaginamos cuáles van a ser las contestaciones del otro y curiosamente el otro suele sorprender y no dar esas contestaciones que esperamos por mucho que conozcamos a esa persona, que puede ser que la conozcamos y que puede ser que nos adelantemos a muchas cosas, pero también nos equivocamos. Por tanto, a veces hay conversaciones, yo no sé si os ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido, por ejemplo, tener que tener una conversación difícil con alguien, imaginármela en la cabeza y al final no llevarla a término, desecharla antes de llevarla a término porque la vivo en la cabeza, llego a la conclusión de que va a ir fatal, de que va a ser un desastre, de que no voy a obtener nada de ello, lo racionalizo, lo asimilo y lo descarto. Y es una equivocación. No tengo que hacer eso, bueno, de hecho hace muchos años que no lo hago, pero es algo que sí he hecho en el pasado. Entonces, la comunicación, curiosamente, es de esas cosas que yo opino que cuando queremos decirle algo a alguien, lo mejor es la espontaneidad o por lo menos la mayor claridad posible y la mayor honestidad en el mensaje, que es algo que yo trato de hacer hace mucho tiempo. Eh, y ahora por ir al principio, y porque esto digamos que es casi el final, voy a empezar por otro lugar, que es el de deciros que muchas veces personas de un determinado perfil justificamos nuestra mala comunicación con los otros en un es que soy introvertido, es que soy tímido, es que no soy una persona muy social, es que me abruma la gente. Todo esto puede ser cierto. En mi caso lo es. Yo soy una persona introvertida, soy una persona discreta, que aunque me encanta la gente, me encantan las personas y me encanta la socialización, sin embargo, la socialización me abruma porque me deja unas cargas emocionales pesadas que luego tengo que gestionar, porque yo capto muchas cosas de las personas, capto muchas emociones, soy muy empática y entonces también sensible y todo eso a mí me produce una sobrecarga sensorial que tengo que gestionar de alguna manera, ya lo hemos hablado, con espacios, con silencios, con mis propios procesos. Tardé mucho en llegar a esa conclusión, tardé mucho en llegar a descubrir eso y por qué me quedaba yo como con resaca emocional después de haber estado con personas y bueno, es algo que aprendí a gestionar. Si os interesa, dejadme en comentarios y también podríamos hablar de esto. Pero el tema que nos ocupa hoy, que es la comunicación, pues mirad, para lograr una comunicación efectiva, si volvemos a las bases de lo que los niños estudian en el colegio y lo que todos hemos estudiado, esto que estudiamos en lengua y que siempre decimos esto para qué recontra sirve, es decir, para nada, que es la comunicación que tiene un canal, un emisor, un receptor, etcétera, etcétera, pues si volvemos a eso,
El mensaje, que es lo que el emisor le lanza al otro, al receptor, tiene que ser lo más claro posible. Para que el mensaje sea lo más claro posible, yo tengo que estar claro conmigo mismo. Y ahí es donde radica el problema. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Para que yo lance un mensaje claro, no solo tengo que tenerlo claro mentalmente, tengo que tenerlo claro emocionalmente. ¿Por qué? Y os explico por qué y dónde está muchas veces el problema en la comunicación. Imaginaos, os voy a poner un ejemplo absurdo, pero que yo creo que es bastante universal. Imaginad que yo tengo un compañero de trabajo que es mejor que yo en algo y que es una persona que destaca en ese algo. Y a mí eso me molesta porque siento, vamos a decir, porque siento envidia o mezquindad respecto a eso, o porque a lo mejor sin ser envidia, esa persona es una persona que me cae mal y que no es una buena persona y me molesta que destaque en algo. Pero claro, para darme cuenta de eso yo tengo que aceptar esas emociones mías que son negativas. Y ahí radica el problema. Cuando nosotros hemos hablado de las emociones, yo os decía que había que trabajar mucho con los niños y también con los adolescentes, que como tienen un universo dentro de sí mismos, a veces les cuesta muchísimo saber lo que sienten, luego tienen muchas veces perdido el freno en muchas cosas y entonces se lanzan y hacen las cosas de manera impulsiva y se equivocan y luego sufren enormemente y dramáticamente las consecuencias de lo que hacen. Pues como os decía, os hablaba muchas veces de trabajar las emociones y reconocerlas, empezando por las básicas, la alegría, la tristeza, es decir, lo más básico, sin ir a cosas ya más complicadas como la melancolía, la nostalgia. No, vamos a quedarnos en las básicas, porque si reconozco las básicas, luego es muchísimo más sencillo ir reconociendo las familias de las mismas, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con esto? Yo las reconozco muy bien, pero las admito. Porque claro, a mí me ha pasado trabajando con gente esto, que cuando les pedías que trabajaran sus emociones, todos tenían emociones maravillosas. Y claro, esto no es verdad. No todos tenemos emociones maravillosas todo el tiempo y no es cierto que las tengamos. Y claro, si las tuviéramos todos, pues es evidente que en este momento no habría los conflictos bélicos que tenemos y toda la gente que está sufriendo en el mundo. Porque no es verdad que estemos llenos de emociones maravillosas. Es más, las emociones maravillosas sí que hay personas bondadosas que tienen emociones maravillosas, pero muchas veces no son esas las emociones que nos surgen. Y eso hay que aceptarlo. Y ahí radica el problema. Las personas no lo aceptamos. Es decir, si a mí me dieran 1 euro por cada persona súper envidiosa que a mí me ha dicho en una conversación, ay, porque es que yo como no soy nada envidiosa, a mí me da muchísima rabia, Pepita, porque es que le dices cualquier cosa y es que es tan mala. Y tú lo escuchas y dices, telita. Entonces, nosotros tenemos que admitir las cosas feas en nosotros mismos, porque ese es el punto de partida. Hasta que yo no admito que me sobran X kilos, no puedo empezar a librarme de ellos si es que quiero. Hasta que yo admito que no tengo el cuerpo que quiero, no puedo empezar a trabajarlo. Hasta que yo admito que mi relación no va bien, no puedo empezar a mejorar. Admitir algo de nosotros mismos que no es bonito, que no es estupendo, no es algo malo, es algo súper positivo, porque es el punto de partida para un montón de cosas buenas que están por venir. Porque os cuento una cosa, cuando yo soy una persona positiva, alegre y que me alegro de las cosas de los demás, mi vida se enriquece muchísimo. Porque las emociones nutrientes y positivas como la gratitud, como el alegrarte por otro, etcétera, esto hace tu vida maravillosa y lumínica. Porque imaginad, si cada vez que un amigo vuestro le pasa algo bueno, os cuenta algo bueno y os alegráis con él, al final vuestra vida va a estar llena de emociones positivas. En cambio, si sois personas que no os alegráis con las cosas de los demás, que sois mezquinos, que decís, ay, ¿por qué? O que os sumergís en ese mundo emocional del, ay, a todo el mundo le pasan cosas buenas y a mí no, y todo negativo, al final vivís en la oscuridad perenne. Entonces, pensad que aunque solamente sea por sentido práctico, tener emociones positivas es muchísimo mejor, muchísimo más nutriente, construís un círculo virtuoso en lugar de un círculo muy negativo y al final, como os digo, por puro egoísmo y por pura racionalidad es mejor vivir en el círculo virtuoso, porque vuestra vida al final tendrá muchísimas más cosas buenas. Pero volviendo a las emociones y a lo que os decía de que había que aceptarlas, cuando yo acepto las cosas feas, las puedo trabajar.
¿Y cómo afecta esto a la comunicación? Pues de una manera sencilla. Si yo tengo un compañero por el cual siento un recelo porque le van bien las cosas o porque es mejor que yo en algo y no lo he admitido, no me lo he admitido a mí mismo, no he dicho, caramba, siento esto, voy a trabajarlo, pues ¿qué va a pasar? Que cada vez que hable con esa persona mi comunicación no va a ser efectiva porque esa persona me cae mal, porque le tengo rabia, porque me cae muy mal, porque le miro y siento rencor, porque me apetece pegarle. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy intentando comunicar algo, imaginad, a lo mejor en un trabajo algo complejo, algo que necesitas que esa persona haga y que a lo mejor no está muy convencida de hacer, y en lugar de tener una comunicación directa y positiva de, mira, yo creo que lo tenemos que hacer por esto, me baso en esto, te pongo estos ejemplos, yo voy a estar todo el rato mirándole esa cara llena de rabia y diciendo, es que tengo ganas de partirle la cara, porque es tan malo. ¿Cómo voy a estar centrada en mi mensaje? ¿Cómo voy a poder comunicar? Porque luego esa persona puede no ser hiperempática, puede no tener altas capacidades y puede no ser enormemente sensible, pero tu emoción negativa la siente. Estás sintiendo una oleada, un flujo muy chungo viniendo, procediendo de tu persona. Entonces, es muy complicado que la comunicación fluya. Entonces, por eso os digo que tenemos que arreglar nuestra casa antes de abrir la puerta. Y nuestra casa son esas emociones. Entonces, trabajo mis emociones, las acepto cuando son feas, porque todos tenemos emociones feas, todos tenemos cosas feas dentro de nosotros. Y las trabajamos, pero para trabajarlas las aceptamos. Y las aceptamos sin juzgarnos. Las contemplamos y decimos, por ejemplo, siento envidia de esta persona. Ya está, no me juzgo, no me digo, qué asco, soy una envidiosa, soy malísima. No, digo, vale, siento esto, voy a trabajarlo. ¿Por qué lo siento? ¿Qué me ocurre? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Lo trabajo y me obligo a ir modificando eso, a ir teniendo otro tipo de emoción cuando analice el origen de ella, porque eso puede salir de muchas partes, puede salir también de un lugar muy simple, soy una persona envidiosa, hay personas que lo son, pero hay muchas personas que realmente no lo son tanto y se dejan llevar por un montón de cosas que no han trabajado. Entonces voy a centrarme en aquellos que lo pueden trabajar. Que siendo positivos, yo creo que este tipo de cosas, de emociones, todos las podemos trabajar y mejorar para sentirnos mejor. Entonces, también hay momentos en la vida. No es lo mismo cuando a mí me va bien, todo me va a sentar bien y todo me va a parecer bien. Cuando yo estoy en un momento muy complejo de la vida, las cosas buenas de los demás me parecen un agravio comparativo. E incluso siendo la mejor persona del mundo y siendo cero envidioso, en un momento determinado en el que las cosas no te van bien, porque la vida a veces es muy fastidiada, pues las puedes gestionar mal y tener reacciones que no son buenas. Entonces, esto es lo que tenemos y lo que os pido que analicéis. Y luego que lo hacemos, vemos, por ejemplo, con ese compañero de trabajo, volviendo al tema del compañero, al ejemplo, ¿en qué puedo mejorar yo? Ojo, aprendiendo a frustrarme, me tengo que frustrar con esa emoción, saber que la tengo, que no es buena, y luego que la tengo, que la he metido, que me he aprendido a frustrar. También frustrarme con el hecho de que a pesar de mejorar en esa cosa concreta en la que él es mejor que yo, a lo mejor no llego a su altura. Por tanto, lo que tengo que hacer es mejorar yo sin compararme con él, porque yo no estoy tratando de ser mejor que él. Mi proceso de mejora está en intentar ser mejor que yo, en intentar limar esa parte de mí que no es bonita y que me está haciendo daño a mí, porque al final la envidia, la maldad, la mezquindad y todas estas cosas, a los que hacen daño es a nosotros mismos. A los demás en muchas ocasiones, desgraciadamente, también nos hacen daño estas cosas, estos proyectiles que los demás disparan. Y mucho daño, y a veces muchísimo. Pero al final la persona que dispara esos proyectiles se está llevando unos culatazos que le están haciendo mella también. Y al final, si pudiéramos realmente evaluar la vida de esas personas, nos daríamos cuenta que viendo el rostro sereno, por ejemplo, que tenía la Madre Teresa de Calcuta, y el rostro de serenidad de muchas personas que han trabajado consigo mismas para proyectar luz y bondad, vemos que hay una diferencia entre la vida de esa persona y la vida de esas otras personas que no han hecho lo mismo. Entonces, cultivemos esto porque es positivo para nosotros. Entonces, os digo, vemos esa emoción que tengo que no es buena
la trabajamos, la gestionamos, la aceptamos, nos aprendemos a frustrar, tragamos el sapo de no ser perfectos, aceptamos que no lo somos, aceptamos que estamos aquí para mejorar, que esto es un camino al que, un camino de mejora, un sendero que vamos caminando hacia la luz. Ojo, de verdad, no estoy hablando, por favor, comentarios, absteneos, no, me estoy refiriendo a un camino en el que, como los antiguos griegos decían, vamos caminando hacia esa dorada medianía, hacia ese equilibrio de la persona. Es un camino personal que las personas que son budistas pueden entender como que nos han puesto aquí para ir mejorando y vamos caminando hacia llegar a ese punto en el que nos convertimos en una persona, en un Buda. Vale, podéis verlo como queráis, desde la religión, desde donde queráis, pero al final el proceso es ese. Si tú entras en un proceso con un entrenador para trabajar el físico, el proceso es muy sencillo, es mirarte, sacarte una foto y decir, esto no va bien, esto lo tengo que mejorar. ¿Qué ejercicios tengo? ¿Qué nutrición tengo? ¿Cuántos días entreno? Y cumplir el programa. Y eso es, y trabajar en ello con gana, sin ella, agotado, no agotado, con tu tupper de comida, tengas trabajo o no, te apetezca comerte la tortita de arroz o no. Ese es el proceso, pues en la vida emocional el proceso es el mismo. Y una vez que he llegado a ese estadio en el que tengo todo esto analizado, la comunicación os aseguro que fluye de otra manera, porque yo me tengo analizado, porque no voy a los sitios con una carga sobre mí que no sé ni de dónde viene. No me voy a los sitios con el divorcio a cuestas, con el familiar muerto, con el dolor, con la carga, con el pasado, con el rencor, con el con el otro, y llego y entonces tengo que decir, quiero un café, y lo que digo es, ¡quiero un café! ¿Vale? Entonces, fluyamos, y para fluir tenemos que conocernos muy bien, y para conocernos muy bien tenemos que aceptar esas partes que tenemos de orco, de troll, de primitivo, de feo, de ugliness que todos tenemos dentro y mejorarlas. Unos en mayor medida tendrán, otros en menor, pero todos, y lo aceptamos. Y luego la comunicación fluye. Y para que la comunicación fluya, la comunicación, como os decía, ha de ser lo más directa posible. A mí cuando era pequeña, muchos compañeros míos me acusaban de ser manipuladora. Yo no soy una persona manipuladora, pero sí soy una persona inteligente, muy inteligente. ¿Y qué problema tengo? Que veo muchas cosas, me doy cuenta de dónde quiero llegar, me doy cuenta muchas veces de dónde están los demás y me doy cuenta que la solución es aquella y me cuesta muchísimo no saltarme los pasos de intentar que lleguen a ella de una manera rápida. Y sí, es verdad que de pequeña me saltaba pasos y eso caía en la manipulación, pero yo ni sabía que era manipulación, ni sabía que estaba manipulando, porque no lo hacía adrede, era mi naturaleza. Con el tiempo aprendí todas estas cosas y aprendí a comunicarme de una manera más directa y a comunicarme hacia afuera, no hacia adentro, hablando con mi cabeza y ensayando las conversaciones, como os decía en un vídeo también más antiguo de este canal sobre la comunicación, ¿no? Expresarte de manera directa y decir exactamente lo que quieres y esperar lo mejor, porque claro, esto es como cuando un niño va a un supermercado y en lugar de decirte, este ejemplo es muy simple pero es así, en lugar de decirte, mamá, quiero chicles, lo que dice al pasar por el estante es, uy, hace tiempo que no como chicles de menta. Si te pilla distraído, a lo mejor no te das cuenta de que lo que te está pidiendo son chicles. Si te pilla de mal humor, vas a decir, pídeme los chicles. Esto es lo que nos pasa con los demás. Entonces, si tú quieres un chicle, pide un chicle. Ya está. Si quieres un aumento de sueldo, pide un aumento de sueldo. Si quieres, bueno, este es el ejemplo extremo, pero si te gusta a alguien, díselo. Al final, el resultado va a ser el mismo. Y muchas veces, y ahí está, no lo hacemos por miedo al no, por miedo al rechazo, por miedo a no hacerlo bien, por miedo a qué me va a decir el otro. Pero es que, como decía mi padre, el no ya lo tienes. O sea, con el no venimos, con el no ya vamos. Entonces, por favor, si nos puede pasar cosas muy buenas, nos pueden decir que sí. Entonces, vamos a ir con una comunicación honesta y abierta y clara, y como os decía, muchas veces nos acusan de ser manipuladores y es que muchas veces está en nuestra naturaleza y es muy complicado a veces ver cosas y no obrar en consecuencia. Esto se parece un poco a cuando eres padre y tienes tus niños y tú estás viendo algo y tienes que dejar que suceda.
porque si tú lo anticipas, el resultado no va a ser el mismo. Pues plantearos que muchas veces con la comunicación ocurre esto, que tenemos que ser un poco, no padres, porque esto parece paternalismo y es absurdo, pero sí dejar que las situaciones fluyan y entender que no podemos controlar, que aquí hay otro problema que tenemos. Somos personas muy controladoras. Os decía en un vídeo, controlamos mucho y controlamos mucho por miedos diversos, por ansiedad, por un montón de cosas. Entonces, ese control enorme que ejercemos sobre todo, en el que anticipamos, pensamos por el otro, no le damos lugar al otro a que tenga una reacción maravillosa y nos conteste: a mí también me gustas. Sí, aquí tienes tu aumento de sueldo. Gracias, yo también quiero ser tu amigo. Entonces, demos oportunidad a que eso suceda sin anticiparlo todo tanto, porque al final, cuando calculamos todo tanto y vivimos en tanto cálculo y en tanta jugada de ajedrez, hay muchas cosas que nos perdemos, muchas cosas que no fluyen, no le estamos dando la oportunidad a los otros de demostrarnos que son fantásticos en muchas ocasiones y nos estamos centrando siempre en lo que puede ir mal. Y está muy bien. Yo, el lema de mi vida es, y no me ha ido mal, prepararme para lo peor y esperar lo mejor. Y os digo que no me ha ido mal, pero una cosa es prepararte para lo peor y otra esperarlo y estar sentado diciendo: aquí viene el huracán, ¿vale? Entonces, no me alargo más. Los pasos serían esos y meditadlo. Meditad cuántas veces en vuestra comunicación ya va tintada de una serie de emociones hacia esa otra persona que no habéis admitido. Yo os he puesto una mala, pero también puede ser una buena. A lo mejor no consigues fluir con una persona porque esa persona te impresiona o la admiras, o te intimida porque la admiras mucho, o porque te gusta, o porque te cohíbe de alguna manera. Entonces, no tiene por qué ser una emoción mala. Yo os he puesto una mala porque era más sencillo el ejemplo, pero muchas veces son emociones que en sí no son negativas respecto a esa persona, pero sin embargo tintan nuestra comunicación y nos la impiden. Entonces, analicemos qué es lo que está impidiendo nuestra comunicación, admitámoslo, frustrémonos, mejorémoslo, trabajémoslo. Y luego, cuando lleguemos a la comunicación con esa persona, con todo ese pack ya metido en sus respectivos cajones, con todo donde tiene que estar, con su etiqueta, con su label, como una cocina de chef bien ordenada, cuando todo está guay, genial, excelente, con sus etiquetas, limpio, brillante, ahí digamos: quiero un aumento de sueldo. Y os aseguro que el resultado es muy diferente de cuando yo voy y digo: quiero un aumento de sueldo. Vale, entonces trabajadlo. Espero que os haya resultado útil el vídeo de hoy. Y como os decía al principio, si os ha gustado el contenido, pues dadme like, suscribiros, porque eso ayuda a que el canal llegue a más personas. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!